Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo el placer, el privilegio de estar aquí con Lorena Badías. Lori es terapeuta ocupacional del equipo de Refrescame la Memoria. Y bueno, yo soy Camila Ruiz, para quien no me conoce. Y bueno, hoy queremos hablar de una temática que es muy importante en el día a día de las personas mayores, que es su autonomía, ¿no? Su independencia y cómo eso está relacionado también con su motivación, ¿no? Al final, que la persona pueda hacer las cosas por sí misma tiene un impacto positivo en cómo se ve, en su autoestima, en las ganas de participar, en fin, en todas las esferas, pues que al final también van a afectar su estado de ánimo y cómo le vemos en el día a día. Entonces, bueno, eso se trabaja desde de varios pilares, ¿no? Y por eso hemos traído a Lorena, que es terapeuta ocupacional, para que nos acerque un poquito qué es esta disciplina desde una manera así más cercana, más cotidiana, ¿no? Más familiar, porque muchas veces en este contexto más doméstico no tenemos muy claro qué es esta disciplina y cómo puede ayudar a las personas mayores. Así que bueno, paso la palabra a Lore, que ella mejor que nadie nos puede contar pues, de primera mano exactamente qué es, ¿no? La terapia ocupacional, qué hace un terapeuta ocupacional. Hola Camila, ¿qué tal? Bueno, pues la terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que su objetivo es promover la independencia de las personas y su autonomía en el día a día. Entonces, los terapeutas ocupacionales lo primero que hacemos es valorar a las personas, ver qué capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales tienen, qué entorno también físico y social presenta esa persona, y con todo ello hacemos un global para ver cómo podemos ayudar a esa persona a seguir siendo independiente en su día a día. Planificamos actividades teniendo en cuenta todo esto y con ello pues eso vamos reentrenando para conseguir esa autonomía de la persona. Trabajamos en diversos campos, ¿no? Trabajamos pues eso, con personas mayores, también trabajamos con atención temprana, en colegios con discapacidad física, salud mental, bueno, pues con todas aquellas personas que necesitan ayuda, ¿no? En sus actividades del día a día. Perfecto. Súper importante porque al final nuestro día es la suma de las actividades que vamos haciendo, ¿no? Ahora un poquito más adelante vamos a entrar en Uh detalle -huh. en qué son estos términos de las actividades del día a día, porque creo que también están repartidos, ¿no? Catalogados. Ya profundizaremos un poquito en eso. Pero antes también creo que es importante que entendamos a la vez que sabemos qué es, ¿no? La terapia ocupacional, qué no es, dónde se suele confundir la gente, ¿no? Creo que ahí hay un punto muy importante de tenerlo muy claro. Bueno, pues muchas veces la gente se confunde porque piensan que nosotros nos dedicamos a entretener y a que la persona pues esté ocupada, ¿no? Esté haciendo alguna actividad, así. No, como he dicho antes, ¿no? Antes de trabajar con una persona, lo primero que hacemos es una valoración muy extensa de la persona, conocemos muy bien a la persona y a su entorno pues, familiar y amigos, y con todo eso realizamos la actividad. Es decir, que cada actividad que estamos viendo lleva detrás un trabajo muy grande. Por eso nos molesta tanto que nos digan que entretenemos, porque las actividades no están ahí por casualidad y además esas actividades suelen estar adaptadas a cada persona y a cada situación. Perfecto, sí, es súper importante. Claro que es importante pasarlo bien también, ¿no? Estar entretenido y tener propósito, pero bueno, el propósito que comentas creo que va más allá, ¿no? Que es un poco este objetivo de trabajar lo que has dicho antes de las capacidades, de las actividades de la vida diaria, su capacidad para que sea independiente. Entonces, eso es uno de los grandes objetivos, ¿no? Por lo que entiendo con las personas mayores. Y creo que nos Uh puedes -huh. contar un poquito más qué son entonces estas actividades de la vida diaria, cómo todo es actividad de la vida diaria. Entiendo, nuestra vida es la suma de algunas actividades, ¿no? Pero entiendo que hay una clasificación también que es interesante de tenerla en cuenta. Uh -huh. Bueno, pues las actividades de la vida diaria son todas las actividades que realizamos desde que nos levantamos de la cama, nos aseamos, nos vestimos, desayunamos, nos vamos a trabajar o quedamos con los amigos, sacamos a nuestra mascota hasta que nos acostamos por la noche, ¿no? Todo eso son las actividades de la vida diaria, lo que hacemos en el día a día. Dentro de estas actividades de la vida diaria, en terapia ocupacional se clasifican de diferente manera, ¿no? Unas actividades de otras.
tenemos unas actividades que son las actividades de la vida diaria básicas, que es las que necesitamos para sobrevivir, las que están relacionadas con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Pues, por ejemplo, sería el asearnos, el comer, el ducharnos, el utilizar el inodoro, o sea, todo lo relacionado con nuestro propio cuerpo. Y las actividades de la vida diaria instrumentales son actividades de la vida diaria más complejas, ¿no? Porque también requieren, pues, algo de conexión con nuestro entorno y con el exterior. Estas actividades serían, pues, por ejemplo, el ir al banco, el manejar nuestro dinero, el arreglar nuestra casa o el tomar la medicación, ¿no? Son actividades más complejas y que también pueden ser realizadas por otra persona, ¿no? que nos ayude. Bueno, y entiendo, bueno, cuéntanos cuál es el beneficio, ¿no? de practicar estas actividades. Bueno, pues el beneficio de practicar estas actividades es como cualquier actividad que realizamos, ¿no? Que el estar realizándolas nos permite estar entrenados y realizarlas de la manera más correcta posible. Si dejamos de hacerlas, pues se nos olvidan o ya no las realizamos correctamente. Por otro lado, como tú muy bien comentabas antes, las personas somos seres ocupacionales, necesitamos estar ocupados, necesitamos tener actividades significativas para estar bien. Entonces, eso, el poder realizar estas actividades, que encima son nuestras actividades, ¿verdad? Pues nos hace también mejorar, pues, nuestra autoestima y eso, ¿no? Pues estar también bien emocionalmente, que es muy importante. Por supuesto, es una etapa, ¿no? Sobre todo, bueno, me imagino que en cada situación tendrá sus rasgos, pero en las personas mayores pues, es una etapa en la que suelen ocurrir algunos cambios y, bueno, y estas interacciones con el medio empiezan a verse afectadas. Entonces, claro, muchas veces surge ahí el rechazo a participar, la negación, la falta de interés y bueno, el poder fortalecer estas capacidades y que la persona tenga esta confianza para seguir realizando las cosas, pues es esencial, incluso en los cuadros, ¿no? En los que hay una progresión por alguna enfermedad neurodegenerativa, pero que siga manteniendo lo máximo que pueda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dirías, Lore? ¿Cuándo tenemos que empezar? ¿Cuándo lo vemos? ¿Cómo empezamos una rutina de actividades? Bueno, pues cuando decimos, ¿y cuándo tengo que empezar a realizar una rutina? ¿No? ¿Cuándo tengo que acompañar a la persona que cuido, ¿no? En esta rutina de actividades? Bueno, pues esto consiste en observar, ¿vale? Normalmente cuando existe un deterioro cognitivo, lo primero que empiezan a fallar son las actividades de la vida diaria instrumentales, ¿vale? Porque como he comentado antes, son las más complejas y que requieren más capacidades, tanto eso, físicas, cognitivas, como sociales, como de manejarlos en un entorno desconocido. Entonces, lo primero que empieza a fallar suelen ser estas actividades. ¿Qué podemos observar? Pues, por ejemplo, que la persona deja de realizarlas, ¿no? Pues ha ido a comprar toda la vida y ahora, pues de repente dice que le da mucha pereza ir a comprar y seguramente pues sea pues porque ya no sabe, no se siente segura, alguna vez se ha perdido, alguna vez ha tenido algún problema en las compras, por ejemplo, ¿no? Entonces deja de realizarlas o, pues bueno, da largas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues hazlo tú, yo ya iré otro día, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una señal de decir, uy, igual algo está pasando. O, por ejemplo, cuando vamos a visitarle en casa, ¿no? Pues si ha sido una persona que siempre ha tenido la casa muy ordenada, pues de repente vemos, pues eso, que hay polvo, que no ha hecho la cama, que, bueno, pues estas pequeñas cosas nos pueden dar una señal de alerta, decir, aquí algo está fallando, ¿no? También de las actividades básicas, pues podemos observar un poco, pues yo qué sé, pues el baño, ver si está cambiando las toallas o no, o los armarios, cómo está la ropa, si está limpia, si está sucia. Estos son frases que nos pueden decir qué pasa, ¿no? Algo está pasando en esta persona que estoy cuidando. Y una vez que veamos que algo falla, tenemos que ver el qué está fallando, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, si vemos que la persona pues que ya no se viste. ¿Por qué no se está vistiendo esta persona? ¿Es porque no sabe dónde tiene la ropa? ¿Es porque no sabe cómo ponerse esa ropa? No sabe si ponerse antes la chaqueta o la camisa. ¿O es porque físicamente no puede meter el brazo en la chaqueta o abrocharse los botones?
bueno, ver un poco qué en concreto está fallando, porque seguro que no es todo el vestido en sí, ¿no? Estará fallando al concreto. Entonces eso, habrá que observar y una vez que veamos qué es lo que hay un problema, pues a partir de ahí ya empezaremos a actuar. Perfecto. Sí, es súper interesante porque muchas veces pues, lo que suele pasar en el contexto doméstico es que no tenemos esta visión quizás de los pasos, ¿no?, que hay detrás de una actividad y muchas veces pues, se nota una dificultad o que la persona no quiere hacer y ya inmediatamente pues, el familiar o el cuidador pues, empieza a hacerlo por la persona, ¿no? Entonces, súper importante la observación que comentas, el ver dónde necesita apoyo exacto para poder actuar en concreto en esto y que lo demás, que sí, que sigue pudiendo hacerlo, que siga practicando, ¿no?, que siga reforzando estas capacidades que son importantes que las tenga también porque me imagino que comparte capacidades entre diferentes actividades de la vida diaria, pues hay muchas cosas que se comparten, ¿no? Son las mismas capacidades que se requieren. Súper interesante. Y bueno, creo que has dejado también algunos conceptos, un poco así a modo de resumen para ir cerrando. Eh, Has dejado unos conceptos súper importantes de estas señales en donde podemos estar alertas, ¿no?, en el día a día, observar mucho pues, el entorno de la persona, su propio cuerpo, ¿no?, su propia vestimenta, para ver si alguna cosa está fallando. Y, y también creo que has dejado un concepto, hemos mencionado varias veces las capacidades, creo que es un concepto súper interesante que vamos a poder trabajar, que creo que es interesante profundizar en una próxima entrevista. Dedicamos un próximo encuentro para hablar de esas capacidades que son exactamente. Y para ir cerrando lo que comentaba, cuéntanos un poquito cómo es, ¿no?, para que podamos extrapolar, entender todo lo que hemos hablado hoy, pues vemos las señales, observamos, vemos que necesita apoyo, vamos a actuar en concreto en un punto, estamos trabajando con la persona para mejorar sus actividades de la vida diaria, pero si contamos una historia, si ponemos un ejemplo, creo que queda mucho más claro para las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, quería que compartieras un poquito un caso real de qué sería un trabajo completo de lo que hemos hablado, desde que identifica una señal hasta que se pone en marcha pues unas actividades de terapia ocupacional, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo trabajo como terapeuta ocupacional en una residencia y bueno, pues por contar así, es una señora que necesitaba ayuda en todo lo que es la actividad de la vida diaria del vestido, ¿vale? Esta señora presentaba una artritis reumatoide, no podía mover bien las manos y tampoco los hombros, y luego también pues presentaba una demencia tipo Alzheimer en grado moderado, ¿vale? Era una señora que en su vida pues le había gustado mucho coser, entonces pues, bueno, una vez después de toda la valoración, pues empezamos a realizar actividades que promovieran que ella pudiera vestirse sola o con la mínima ayuda de las auxiliares de enfermería de la residencia, ¿no? Entonces, con esta señora en concreto, lo que empezamos a realizar fueron actividades de costura adaptadas, ¿no? Pues bueno, pues con agujas grandes, con telas blanditas y para realizar lo que llamamos la pinza fina, que es la que hace que podamos, pues, por ejemplo, pues, abrocharnos unos botones o cerrar una cremallera, ¿no? Entonces, pues íbamos realizando este tipo de actividades así de costura para que ella fuera desarrollando un poquito la movilidad de sus manos. Luego, por otro lado, de manera grupal, también para que se socializara y se integrara un poquito en la residencia, pues estuvimos realizando actividades de estimulación cognitiva, porque lo que más le fallaba a ella era la memoria de trabajo, o sea, la memoria de hace poquito, y también la planificación. Y claro, esto también dificultaba que no pudiera Seguir la vestirse, ¿no? secuencia. Porque no recordaba cómo hacerlo, ¿no? No recordaba la secuencia. Y bueno, pues con todo esto y luego el entrenamiento en su medio, ¿no? En su propia habitación, con su propia ropa, con sus armarios y con todo, ¿no? Día a día decirle, venga, nos vamos a vestir, a ver cómo lo hacemos, ir incentivándola y que ella lo fuera haciendo y yo ayudándole en pequeños pasitos. Bueno, pues un poquito con todo esto, día a día y despacio, y también con algunas ayudas técnicas, como por ejemplo el abrochabotones, ¿no? Que lo que hace es que no tengas que hacer una pinza tan fina para abrocharte un botón, sino que es un dispositivo que pasas el botón y se abrochan. Con esto y luego pues un poco también en las faldas y así pusimos algunos velcros para que les resultara más fácil
Y con esto pues conseguimos que la persona fuera independiente en el vestido, que las auxiliares no se tuvieran que ocupar de nada y ella pues también, claro, se sintió pues mucho más realizada e independiente, ¿no? Le creó un bienestar. Qué bonito, qué bueno. Pues sí, es muy interesante porque además también creo que has comentado un punto importante que muchas veces las personas piensan, ¿no? Que cuando hay pues, Alzheimer, por ejemplo, o alguna otra demencia, es más, claro que tendrás barreras, ¿no? A la hora de trabajar estos pasos, tienes que identificar exactamente qué es lo que está fallando, ¿no? Pero sí que también puedes trabajar y recuperar ciertas actividades, ¿no? Por lo que estás contando. Sí, 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 eso es, ¿no? En base a repetir y a volver a hacer, pues la persona puede aprender, ¿vale? Sigue teniendo capacidad de aprender pequeñas cosas. Y si no, lo que os comentaba, si no puede aprenderlo, bueno, pues le podemos facilitar el entorno, ¿no? Un poquito lo que contaba, o bien con dispositivos, o bien pues con pequeñas adaptaciones, pues en su ropa o, por ejemplo, en su armario, ¿no? Si no sabemos, la persona abre el armario y dice, ¿y ahora qué me pongo? Bueno, pues podemos ordenar el armario pues por conjuntos, ¿no? Por ejemplo, la camisa con su pantalón, o en un lado lo de verano y en otro lo de invierno, para que la persona pues no tenga que pensar ni saber pues en qué época del año está o si el rojo pega con el verde, ¿no? Entonces son pequeñas cosas, pero eso que pueden hacer a la persona autónoma. Muy bien. Muy bien, Lore, creo que queda bastante claro y la importancia, ¿no? Creo que se entiende muy bien lo importante que es trabajar la independencia de las personas mayores para su autonomía, para su autoestima, para que se sientan bien, para su bienestar, para que tengan ganas también al final de socializar, porque se ven capaces, ¿no? No se ven como un peso o como alguien que es una carga. Y creo que eso es súper importante. Y en el contexto familiar también entra, es muy relevante porque también todo lo que la persona puede hacer por ella misma, aunque requiera tiempo, ¿no? Porque supervisión es tiempo de la persona que está cuidando, le retrasa su aumento de la carga de cuidado, porque es que es más costoso hacer por la persona, ¿no? Con todo lo que conlleva luego a nivel movilidad, a nivel de espalda y etcétera. Entonces, eso es un trabajo un poco que eh, no es preventivo, ¿no? Porque para la persona mayor es algo que estás actuando directamente en algo que estás viendo, ¿no? En pérdidas concretas, en situaciones concretas, pero a nivel entorno de cuidado sí que es un trabajo que a largo plazo también tiene este concepto preventivo, ¿no? Porque para el cuidador, cuanto más la persona mayor mantenga su independencia y su autonomía y pueda hacer las cosas por ella misma, pues más debería de tardar el aumento de la carga de cuidado. Entonces creo que es muy importante que en casa las personas sean conscientes de que se pueden trabajar y creo que has mencionado cosas muy importantes porque has mencionado actividades de pinzas, cosas que sí que se pueden hacer en casa también, ¿no? Cuando identificas dónde están estas dificultades y que se extrapolan luego a las actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, agradecerte todo este aporte porque creo que es abrir mucho también la visión, ¿no? A los familiares de que cómo se pueden apoyar de forma parcial y de la importancia de trabajar estos conceptos. Y bueno, y creo que nos queda ahí la apertura para que hagamos una próxima entrevista también, hablando un poquito más de estas capacidades y de cómo observarlas. Así que bueno, De acuerdo, Camila. no sé, Lore, si nos quieres comentar alguna cosita más. Vale, bueno, pues en principio nada más que añadir, ¿no? Con esto pues ya hemos visto un poquito lo que es la terapia ocupacional y lo que también pues podemos hacer nosotros un poquito basándonos en esta idea de la terapia ocupacional y lo que se puede conseguir a través de las actividades. Muy bien, Lore, muchísimas gracias y nos vemos A prontito. vosotros. Vale, hasta luego. Gracias.